Buenas noches, maestros. El objetivo de que estemos aquí hoy reunidos es porque necesito socializar con ustedes todo lo referente a mi asignatura de legislación en mi maestría en línea de la Universidad de las Américas. Entonces necesito compartir con ustedes algunos de los principios legales que dentro de las escuelas se encuentran en efecto y que nos pueden apoyar o perjudicar dependiendo de las acciones que desarrollemos o no desarrollemos. Esta legislación educativa se refiere obviamente a todo aquello lo que es el docente dentro de un marco o un contexto legal. ¿Sí? Entonces, por principio de cuentas, me gustaría comentarles que la educación gira o está regida por ciertas fundamentaciones legales, un conjunto de leyes aparentemente muy pequeños, pero que si vamos viendo hacia arriba, se agranda y se agranda y se agranda, ¿no? Dentro de los básicos o de los más esenciales que debemos conocer, pues tenemos básicamente, obvio, el derecho administrativo. No es una ley como tal, el derecho administrativo es una de las ramas del derecho, pero que estudia y fundamenta todo lo relacionado al trabajo de la cuestión pública. Y nosotros, al ser una entidad pública, una escuela pública, pues nos regimos bajo las normas jurídicas del derecho administrativo. Y nuestro fundamento legal para el derecho administrativo de las escuelas, pues básicamente el artículo 3º constitucional, porque de ahí emana todo, y de ahí para abajo nos vienen todas las otras leyes, ¿sí? Tenemos la Ley General de Educación como la principal que nos rige, tenemos la Ley de Responsabilidades, la Ley del Servicio Profesional Docente, que ahora está muy en boga con aquello de la reforma y la evaluación de los docentes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es aquella que nos sanciona respecto a nuestro actuar dentro de nuestro trabajo como servidores públicos, y bueno, el reglamento de las condiciones generales de trabajo de la SEP, ¿no? Por mencionar alguna. Y obvio, pues el reglamento de la SEP, que se parece pero no es lo mismo, ¿no? Con base a estas son unas pequeñas leyes. En realidad también se involucran las leyes de los derechos de las niñas, de protección a las niñas, niños, adolescentes, el ABC de la convivencia escolar, en nuestro caso porque somos media superior, ¿no? El PASE, que se conoce que ahora es para básica, y muchas otras leyes, la del ISSSTE o la del seguro, dependiendo de nuestra dependencia, quién nos dé el servicio médico, y muchas otras. La Ley Federal del Trabajo en su apartado B, que es la que nos rige a nosotros, por mencionar algunas otras. Bien, les decía que esta asignatura se basó básicamente en lo que fue el estudio de casos, es decir, contextualizar una situación real que sucedió aquí en la escuela y a partir de ella ubicarla dentro de un marco legal a fin de determinar si procedía sanción, suspensión o qué situaciones podían pasar al respecto. Hicimos varios casos, yo quiero compartir con ustedes básicamente 3. El primero de ellos se refiere a lo que es la evaluación docente. Yo lo titulé como la permanencia en el servicio, derecho u obligación. Entonces, este caso en particular tiene ciertas características. La primera de ellas es que lo tomé a partir del caso de un compañero que ya tenía antigüedad en el servicio, es decir, está trabajando y su antigüedad tenía más de 20 años. A partir de ella, estoy proponiendo o compartiendo que no hizo la evaluación como tal, es decir, se saltó los procesos, no presentó, etcétera, etcétera, etcétera. El meollo de todo el trabajo de la materia es determinar qué procede a partir de esa conducta, no valorar si es adecuada o inadecuada, sino valorarla dentro del ámbito legal. Entonces, para este caso en particular, me di cuenta que la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 69, fracción primera, nos indica que es necesario cumplir los procesos de evaluación una vez que fuimos convocados o señalados a la misma. Esto obviamente se aplica a todos aquellos compañeros que quieren ingresar al sistema. Sin embargo, el artículo 74 nos aclara la sanción, que en caso de no cumplirla hay suspensión de nombramiento, se retira el nombramiento como tal. Bueno, hasta aquí estamos hablando de compañeros de nuevo ingreso.
Para los que ya estamos en servicio, que aparentemente no era en detrimento nuestro la ley, resulta que leyendo con claridad en los transitorios, el artículo 8 marca exactamente las mismas condiciones para los que estamos en servicio. Es decir, es obligatorio cumplir con la evaluación y en caso de no hacerlo, se retirará el nombramiento. Es decir, el artículo 8 transitorio refiere al 74. Se refiere al 74 y se aplica la sanción que ahí se expone. Es decir, se retira el nombramiento. Entonces, como conclusión de este primer caso que yo presenté en la asignatura, pues obviamente lo que procedería en caso de que aplicara es que las autoridades tendrían toda la facultad de retirar el nombramiento a aquel compañero que se encontró en esta situación en un momento dado. Ese es uno de los casos que quería compartir con ustedes. Para el segundo caso, tomé una situación un poquito más que involucrar alumnos con docentes y lo llamé la libertad de cátedra malentendida. Este caso, lo que me aportó, o lo que después de estudiarlo y repasarlo con calma, pues me aportó la situación de que un docente, pues, intimidaba a los muchachos, ¿sí? Que el docente, además de la intimidación, pues no presentaba mucho compromiso con su trabajo en cuanto a la enseñanza y la calidad de la misma. Y que además tenía muchos problemas de sociabilidad. Le costaba trabajo integrarse al equipo de trabajo, le costaba trabajo integrarse para trabajar con los muchachos, no con todos, pero desafortunadamente con la mayoría. Y pues también con los papás tenía uno que otro entre, ¿no? Como que de repente también ese compañero tenía esas situaciones. Bueno, aquí sí, infortunadamente hubo consecuencias, tuvo que cambiar de adscripción, ¿no? Pero, ¿dónde está el fundamento o el por qué hubo que recurrir en un momento dado a esa situación? Pues miren, la Ley General de Educación está muy apegada a los derechos internacionales de los niños, las niñas y los adolescentes. Y les está dando una protección que quizás antes no veíamos. Esta Ley General de Educación, en el artículo 7º, y de sus fracciones primera, segunda, quinta, sexta bis, octava, 12ª y 15ª, resulta que todas ellas se refieren a lo que es la educación de calidad. Y conductas como las que les estoy exponiendo violentan todas esas fracciones, aunque aparentemente fue un grito en clase o fue una llamada de atención colectiva, resulta que estamos violentando entre 3 y 5 fracciones de un artículo de la Ley General de Educación, solo de la Ley General de Educación. Ahora, si nos vamos más adentrados en la Ley General de Educación, resulta que también el artículo 14, pues obliga al director aquí presente a tener un punto, un momento, un espacio en donde recibir quejas, sugerencias, atenderlas y solucionarlas. Ya no es de si quieres y como es mi amigo lo ignoro, sino ya es un mandato, bueno, una estipulación legal, ¿sí? Además de esto, en la misma ley, en el 65, vienen los derechos de los padres de familia. Y dentro de los derechos de los padres de familia, la fracción segunda, novena y 12ª, pues refieren a que tienen derecho a solicitar la defensa en nombre de sus hijos y a solicitar situaciones para que se solucionen los conflictos con docentes como el que les platico aquí. Eso, por si fuera poco, la Ley General de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es básicamente la ley de los derechos de los niños dentro de nuestro país, porque está perfectamente alineada y apegada a la ley de la ONU, de los niñas y los niños, los derechos universales, pues nos señalan 3 artículos, 51, 55 y 66, pero el 66 principalmente menciona que se sancionará o deberá sancionarse casos como descuido, negligencia o abuso emocional, físico o sexual. Entonces, este caso no llegó a los últimos 2 términos, pero el emocional sí tuvo mucho que ver. Entonces, en esa ley también de protección a los niños, en el artículo 70, refiere que se debe de respetar en todo momento la dignidad de los educandos,
Entonces, todo esto, aterrizado en la ley general y las situaciones, lo que sugiere es el cambio de adscripción como sanción, ¿sí? Aquí, bueno, se manejó de una manera un poco diferente, pero al final la situación o la consecuencia fue la misma. Entonces, yo quiero compartir estos casos para que vayamos dándonos cuenta varios de cómo estamos y si en algún momento nosotros o alguno de nuestros compañeros, pues todos somos humanos y de repente nos falla ahí el control, ¿no? Incluyéndome, la verdad. Un tercer caso y último que quiero compartir con ustedes hoy, pues se refiere cuando nos enfrentamos al padre de familia. Habemos algunos de nosotros en que a veces no estamos con el momento para atender al padre de familia y entonces de repente este caso que elegí un tanto sui generis, pero se refiere a que el docente se involucra, se compromete mucho con sus alumnos, es decir, se mete demasiado con los alumnos en el buen sentido, ¿no? Comparte demasiado con ellos y termina habiendo un involucramiento más allá del profesional. No digo que esté malo, pero se involucra demasiado en el problema y lo hace suyo tal vez, ¿no? De repente, entonces, cuando eso sucede, el docente puede llegar a perder un poquito el control de sus emociones y sobrepasar nuestro trabajo, aquel que nos da el ser tutores para algunos de nosotros. Y pues eso puede provocar que genere algún tipo de conflicto o roce con algún padre de familia, ¿no? En el sentido de que muchos de nosotros, por ejemplo, hemos comentado que ¿tú crees que ni en su casa lo quieren? A eso me refiero cuando el docente se involucra demasiado en la problemática del alumno. No, pobre, ni en su casa lo quieren. Y todavía viene la mamá y delante de mí le grita. Hasta yo sentí feo, ¿no? A eso me refiero con que ya nos involucramos un poquito más allá. Pero el problema planteado aquí es que ese involucramiento llevó a un docente a discutir con el propio padre de familia, ¿no? Eso dentro de la cuestión legal, que es de lo que estamos platicando, ¿qué sucede? ¿Qué lo norma? Bueno, ahí sí entraría en función, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley que nos rige a nosotros como trabajadores o servidores públicos. Nosotros como servidores públicos tenemos que acatarnos a esta ley. Esta ley básicamente es de obligaciones y sanciones, muy pocos derechos, básicamente se refiere a obligaciones y sanciones. La ley previa fue abrogada en el 2017. Para esta ley de la que les estoy hablando inició en el 2016. A la que abrogaron en el 2017 fue un año de gracia que le dejaron, pero quedó abrogada. Antes se llamaba la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Trabajador del Servicio Público o algo así. Se abrogó y quedó esta, más compacta, pero más enfocada a obligaciones y sanciones. La anterior como que tenía más cuestiones de derechos y cuestiones salariales, y eso ya lo quitaron. Esta ley nos manifiesta que cuando un maestro refiere una conducta de incorrecta, inadecuada, pues básicamente lo que está haciendo es faltar al artículo 25, famosísimo artículo 25, ¿no?, de nuestro reglamento de las condiciones de trabajo, que entre muchas fracciones, la octava se refiere a que se debe de tratar con cortesía y diligencia a todo padre de familia. Dentro de este artículo están una serie de situaciones, por ejemplo, la de a cualquier orden, primero cumplirla y después inconformarse, por ejemplo. A ese es el artículo 25 famoso. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué debería haber procedido con este compañero que se enfrentó al padre de familia de una manera airada, o le alzó la voz, o discutió de manera inadecuada? Pues lo que procede, normado por la Ley de Responsabilidades Administrativas, es una llamada de atención que puede ser pública o en privado, usualmente pues, conveniente que sea en privado, ¿verdad? Si el compañero reincidiera, pues ya empieza a haber otro tipo de situaciones, ¿no? Situaciones como extrañamientos, notas malas que se acumulan y se adicionan en nuestra hoja de servicio. Eso sí, tienen prescripción de 3 años, pero se van a nuestra hoja de servicios. Entonces, aquí estas sanciones, las del artículo 25,
son clasificadas, el hecho de no cumplir alguna de ellas son clasificadas como infracciones, por decirlo así, infracciones no graves. Es decir, no llegan al cese ni a la suspensión, pero sí pueden llegar a nuestra hoja de servicios. Entonces, esos 3 casos los quería compartir con ustedes nada más por esta situación, para socializar lo que estamos trabajando en lo que es legislación. Y no sé si quieran en este momento comentarme algo o decirme algo respecto a lo que escucharon, qué les pareció, qué opinan. Si quieren que a lo mejor incluyamos esto en algún consejo técnico para que pudiéramos socializarlo más compañeros, o no sé, ustedes díganme. A mí me parece que sí, sería como muy... enriquecedor. Es justo, sí, muy enriquecedor, sobre todo el consejo técnico. Y sobre Porque todo además para... muchos, como dices, estamos en riesgo, porque sí nos involucramos de más. O sea, no ha llegado el caso del grite a un padre familiar, pero sí es cierto que a veces estamos demasiado en favor del alumno y a veces no conocemos el contexto completo, ¿no? Entonces yo creo que sí, los 3 casos como que, sobre todo en el sentido en el que lo estás estudiando, que es la cuestión legal, que conocemos poco, porque a pesar de que tenemos todos los documentos en línea o a disposición nuestra, no somos capaces de introducirnos y leer profundamente para tratar de entender realmente qué, o sea, al final qué me puede pasar si yo incurriera en una de estas conductas, ¿no? Claro, Entonces sí me parece que sería bueno compartirlo con los demás. Yo también coincido con Patti porque es necesario tomar conciencia precisamente de las cuestiones legales, porque a veces, precisamente por ignorancia, cometemos muchos errores y sabemos muy bien que la ignorancia de la ley, sí, en nada te beneficia, al contrario. Entonces yo creo que sí sería conveniente para que pudiéramos enriquecernos todos y tomar plena conciencia de nuestras funciones como maestros y de nuestras responsabilidades. Y sobre todo pienso yo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos jefes de grupo, y que sí tendemos a involucrarnos mucho con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, sí es necesario que seamos mesurados en muchas cosas, ¿sí? Y sobre todo para tratar a los padres de familia en cosas muy personales de padre de familia e hijo, pues sí, respetar esa situación, ¿no? Involucrarnos tanto. Y además que el nuevo modelo educativo ya viene más con el control de las emociones. Claro. Entonces, sí es importante. Claro. Y a mí lo que me llama la atención es, habla usted de sanciones, obligaciones, ¿y dónde están nuestros derechos? Por ahí en un artículo muy chiquito, pero... Siempre es así. Sí. También Vienen letras chiquitas. Muy bien. Bueno, maestros, pues entonces les agradezco mucho que me hayan regalado estos minutitos. Y bueno, consideraremos a reserva de lo que el maestro Juanito nos indique, a lo mejor socializar en alguna de las próximas sesiones del Consejo Técnico. Muchas gracias, maestros, les agradezco el tiempo. No, Gracias Gracias por compartir con compartir. nosotros, ¿no? Esto porque realmente, como decía Patti, algunos de nosotros sí lo tenemos, pero o ya se nos olvidó o ya sobre la práctica como que lo olvidamos un poquito. Okay. Bueno, pues gracias, maestros.